En Latinoamérica hay un total de 20 países en donde se hablan más de 6 idiomas, los cuales juntos acumulan una población de 626 millones de habitantes y forman el tercer continente más grande del mundo. ¿Qué potencial tendríamos si fuésemos una nación unida? A lo largo de la historia han existido diversas organizaciones con este propósito, pero no han logrado el objetivo final. Hoy veremos el potencial que tiene todo nuestro continente unido, a través de simples comparaciones, pero que realmente nos dejan boquiabiertos al darnos cuenta que tenemos 1000 veces más recursos que otras potencias mundiales, pero aún así no somos lo que deberíamos ser. Empecemos. Población. Tenemos 626 millones de habitantes. Así es, tenemos la mayor tercera población del planeta. Y además, la edad media de nuestro continente es de 26,5 años. Es decir, somos un continente joven. A comparación de Estados Unidos y Europa, donde la edad media es 45 años, nosotros tenemos una juventud de millones de niños y adolescentes que cuando sean adultos estarán dispuestos a trabajar para sacar a América Latina adelante. Mientras en otros países sufren porque la tasa de natalidad es sumamente baja y su población se reduce, en Latinoamérica tenemos una tasa superior a 2.5 niños por mujer. Se estima que en unos 20 años tendremos 800 millones de habitantes. Si mantenemos esta tasa de natalidad con el mismo estilo de vida y producción, el motor económico del continente sería imparable. Territorio. Con una extensión de 20 millones de kilómetros cuadrados, somos el tercer continente más grande del mundo, después de Asia y África. Solo Argentina, Chile y Bolivia juntos son más grandes que toda Europa. América Latina representa un 13% de la superficie emergida del planeta. Por su gigantesca extensión, en ella se encuentran presentes todo tipo de climas, desde el desierto más inhóspito en Atacama, en Chile, hasta la selva tropical más biodiversa y rica del mundo, en el Amazonas. Para hacernos una idea de la magnitud del territorio, Latinoamérica es más grande que Plutón en superficie, por lo que se podría afirmar que somos más grande que un planeta, o lo que fue un planeta. Agua, pues es de esperarse. Si Latinoamérica fuese un país, sería la nación con más recursos hídricos del mundo. Latinoamérica concentra más del 50% de las reservas de agua del planeta. Solo Colombia tiene más agua que la Unión Europea. América Latina en su conjunto desbanca a cualquier país en reservas de agua dulce. Sus principales reservas se encuentran en los ríos, lagos, los glaciares, las reservas de agua subterránea y la parte que reclaman Argentina y Chile sobre la Antártida. Los Andes son los responsables de verter los grandes ríos que proporcionan agua potable a los más de 400 millones de suramericanos. De estas montañas depende no solamente el suministro de agua, pero también el suministro energético del continente. Energía. Retomando el punto anterior, gracias a los numerosos recursos hídricos, la energía producida por hidroeléctricas representa más de la mitad de la generación eléctrica del continente. En casos particulares, hay países donde casi su totalidad depende de la energía hidroeléctrica. A pesar de ser un mercado energético enorme, no consume al mismo nivel que Europa o Estados Unidos, a pesar de tener mayor población. En todo el territorio latino, existen varias opciones potenciales de generación eléctrica, desde energía solar, que puede ser aprovechada en el desierto de Atacama, la generación hidroeléctrica gracias a los ríos, la energía geotérmica en las zonas activamente volcánicas de los Andes, la energía eólica que se podría utilizar en las grandes planuras y por último la energía nuclear, que no es la alternativa más popular en el continente, pero que algunos países optan por usarla. Idiomas. Más de 422 millones de personas hablan español en Latinoamérica. Esto es 12 veces la población española. La segunda lengua más hablada es el portugués, con más de 200 millones de nativos, y le siguen el francés e inglés. Sin embargo, al ser el español y el portugués idiomas similares, muchas personas logran hacerse entender entre estos dos bloques de idiomas, el bloque hispano con el bloque portugués. De aquí nace la facilidad de establecer negocios y convenios entre naciones. Lastimosamente, no usamos el idioma como una ventaja para unificar aún más a nuestra región. La Unión Europea, con más de 28 idiomas diferentes, maneja el sistema parlamentario más complejo del mundo. Latinoamérica
solo debería utilizar el español y el portugués para afianzar aún más su integración. Ciudades de Latinoamérica. Latinoamérica concentra varias de las ciudades más pobladas, productivas, ricas e importantes del mundo. Si las 10 ciudades más importantes de Latinoamérica fuesen un país, serían la octava potencia mundial, con 2,2 billones de PIB y acumularían más de 100 millones de personas. La gran parte de Latinoamérica está urbanizada o en una tendencia hacia la urbanización, donde millones de personas emigran del campo hacia las ciudades para mejores oportunidades. Las bolsas de valores de la Ciudad de México, Sao Paulo, Bogotá y Buenos Aires están entre las más grandes y dinámicas del planeta. En muchas capitales de países se están construyendo proyectos ambiciosos como metros, nuevas áreas urbanas, parques mucho más grandes, proyectos para mantener limpias las calles, conservar los centros históricos de cada ciudad. En América Latina, cada año aparecen 15 nuevas grandes ciudades, mientras que en Europa y Estados Unidos esta tendencia es a la inversa. Educación. Uno de los más grandes avances que han existido en los últimos años ha sido la implementación de la educación superior en los jóvenes que se gradúan como bachilleres. Países como México, Argentina, Uruguay y Brasil tienen los sistemas de educación más avanzados y desarrollados. Algunos estados de la región dedican gran parte de su presupuesto hacia sus universidades. En otros, por falta de incentivos, universidades privadas se han creado para reemplazar el déficit educativo. Este es tal vez el punto más frágil de la región. Ninguna universidad latinoamericana aparece entre las mejores 100 del planeta. Organismos como la ONU destacan el potencial de la gran cantidad de jóvenes que hay en el continente, que con adecuada educación superior harían que el continente rompa la barrera de productividad que aún la contiene en el subdesarrollo. Cuba, Argentina y Uruguay encabezan la lista de los países latinos con las mejores puntuaciones en el índice de educación mundial. Salud. Si bien la expectativa de vida varía enormemente dependiendo del país, en los últimos años ha venido creciendo establemente para lograr una política común. La falta de accesibilidad hace que la expectativa de vida en Latinoamérica sea en promedio 8 años menos que en Europa o Estados Unidos. Sin embargo, a comparación de África, por ejemplo, América Latina tiene una esperanza de vida 30 años mayor. Una persona hoy de 55 años en Somalia estaría ya en sus últimos días, mientras que en América Latina hay individuos que viven hasta los 90 años, e inclusive algunos líderes de más de 75 en la región. En el Amazonas especialmente, existen especies de plantas que pueden ser la clave para encontrar la cura de diversas enfermedades como el cáncer. Recursos. La gran infinidad de recursos naturales que posee Latinoamérica no se podrían enumerar en este video, pero podemos hacer un resumen del poder que tendríamos. Seríamos el país con más reservas de petróleo del mundo, conservando un 23% de las reservas a nivel mundial. Solo imagínense, Ecuador tiene más reservas de petróleo que la Unión Europea. Seríamos el primer productor mundial de litio, el primer productor mundial de cobre, el país con más oro y plata del mundo, el primer país productor mundial de esmeraldas y el tercer productor mundial de alimentos, superando a Francia y Alemania, el primer productor mundial de carne, produciendo un 25% de la carne en el planeta. A la par, seríamos el segundo productor mundial de pescado, con un casi 15% de la producción. La India produce más alimentos por la gran mano de obra que tiene, mientras que Estados Unidos lo hace por su tecnología. Si mejoramos nuestra tecnología agrícola junto con nuestra propia mano de obra, seríamos el primer productor mundial de alimentos. Organización política. El último conflicto bélico que hubo en la región fue hace más de 20 años. Afortunadamente, jamás ha existido un conflicto de gran envergadura que haya destruido el continente, como sí fue el caso de Europa. Los europeos aprendieron de la destrucción y se enfocaron en unir política y económicamente al continente para que jamás volviera a pasar. Hoy en Latinoamérica existen varias organizaciones con aquel propósito, desde la UNASUR hasta el Parlatino, pasando por el Mercosur, el ALBA y la Alianza del Pacífico. La UNASUR es la organización más grande que existe hasta ahora, que incluye estados como México de observadores y a los 12 países suramericanos, pero no ha logrado una verdadera integración política, tomando ventaja que en Latinoamérica prácticamente se hablan 2 idiomas. Para que una unión política se haga realidad, tiene que atravesarse la prueba más difícil, la unión económica y monetaria. Economía. Esto se traduce en 2 ideas, unión económica y monetaria. Si Latinoamérica y sus más de 20 economías se unieran, serían la tercera potencia económica,
por encima de Japón y por debajo de China y Estados Unidos. Sin embargo, con todos los recursos que Latinoamérica posee y la justa distribución de los mismos, con políticas comunes de desarrollo e inversión, fácilmente en un periodo de unos 20 años se podría convertir en la primera potencia mundial. Habría que aprender de los errores y ventajas de establecer un banco central latinoamericano y una moneda común entre todas nuestras naciones. Miremos a Europa como ejemplo, un continente de un quinto del tamaño de Latinoamérica, con 500 millones de europeos. La Unión Europea, en su conjunto, es la economía más grande y rica del mundo, superando a Estados Unidos. Si Europa, que cuenta aproximadamente con un 9% de los recursos que nosotros tenemos, que crece a tasas del 1% y nosotros a tasas del 3%, es decir, 3 veces más, que posee población envejecida y nosotros tenemos población joven, ¿por qué no lo podemos realizar? Con todos nuestros recursos bien planificados y distribuidos, seríamos no la tercera ni la segunda, sino menos que la primera potencia mundial en todo sentido. Aquí va una reflexión, tenemos todo para hacerlo. Resulta una gran frustración ser el continente más rico del mundo, pero poseer una riqueza y pobreza tan marcadas en algunos países es simplemente intolerable, como algunos países que tienen reservas innumerables de petróleo podrían convertir a sus países en verdaderas potencias como los Emiratos Árabes o Qatar, pero en lugar de aquello se hunden en la corrupción y miseria. Países que pudieran ser potencias mundiales gracias a sus recursos minerales, gobernados bajo líderes corruptos y tratados perjudiciales. Que nadie nos engañe cuando nos dicen que no podemos ser potencia, podemos serlo, no solo Latinoamérica. Cada país de esta gran región tiene más recursos que ningún otro país europeo. El cambio podría llegar mañana, así como en 10, 20 o 50 años. La Unión Latinoamericana debe ser una realidad. Es realmente interesante cómo nuestros países y sus líderes se reúnan para discutir 20 horas en una cumbre, pero es momento de ponerse a trabajar en ello. ¿Pero qué estamos haciendo para llegar a ese objetivo? ¿En qué punto empieza el cambio? ¿Qué crees tú que hace falta para que Latinoamérica o sus países sean realmente potencias? ¿En qué debemos cambiar? Espero tus opiniones en los comentarios. No olvides de suscribirte para ver más videos similares. Si te gustó el video, por favor dale compartir y me gusta. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Saludos.